¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos a La Bancada, el programa de televisión que tiene toda la información de la Cámara de Diputados en una semana en donde no hubo sesión, pero sí mucha actividad de comisión y los preparativos para las próximas semanas volver a abrir el recinto. Quien me acompaña es mi compañero Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? Qué placer, Mauri, como siempre. ¿Todo bien? Bien, acá estamos con algunos coletazos de los que fueron las reuniones de comisión de ayer, en su mayoría informativas, sin dictámenes, pero bueno, en realidad sí hubo un dictamen que tiene que ver con la emergencia de discapacidad y me parece que se está armando cuando hay estas semanas silenciosas el panorama, en realidad, la materia prima para una próxima sesión. Exactamente, Mauri. Y en esa próxima sesión posiblemente tengamos una novedad respecto a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque la intención o el intento que harán desde algunos bloques opositores es que se emplace a esta comisión que ya tiene la firma en salud y acción social y salud pública y en discapacidad el proyecto para declarar la emergencia en materia de discapacidad, que ayer fue la novedad, así que estaremos atentos a una próxima sesión también por este tema. Sí, la intención de la oposición es emplazar a la Comisión de Presupuesto por este tema y también por el debate de la continuidad o no de la moratoria previsional, que va a tener un debate en comisión el próximo miércoles 9 en la Comisión de Previsión y Acción, en realidad Previsión y Seguridad Social, que preside la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, pero faltaría la Comisión de Presupuesto y la intención de algunos sectores de la oposición es hacer un emplazamiento a esta comisión para tener este y otros temas. Pero antes de seguir nos vamos a los títulos del día. Comisión de Minería, exposición sobre emprendimientos en provincias mineras. Esto fue ayer, una reunión informativa que se realizó durante la mañana. Dictamen de la Comisión de Salud. Esto fue para el proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta 31 de diciembre de 2027. Este proyecto ya tenía dictamen de la Comisión de Discapacidad y, como decía recién Gonzalo, resta ahora la Comisión de Presupuesto. Nuevas autoridades en derecho parlamentario. El diputado de Encuentro Federal, Juan Bruje, fue elegido nuevo presidente de la Asociación de Derecho Parlamentario, un diputado que va por su segundo mandato. El anterior fue entre 2015 y 2019 y es uno de los constitucionalistas que tiene esta Cámara. Bueno, van las felicitaciones para Juan Bruje, que tiene un cargo en la Asociación de Derecho Parlamentario. Lo conocemos porque ya fue diputado entre 2015 y 2019, volvió en 2023, actual diputado de Encuentro Federal, diputado por Córdoba, y que es uno de los constitucionalistas que tiene esta Cámara y siempre se inmiscuye en los debates legales, ¿no? Recordemos que había tenido él en su momento una iniciativa muy fuerte respecto a endurecer las penas para aquellas personas que causen incendios en su provincia, en Córdoba. Después de lo que había sucedido en Córdoba, tuvimos todo el aluvión de incendios que decantaron ahí cerca del verano ya en la República Argentina, pero siempre es un diputado que está bastante activo con distintas iniciativas. Sí, este tema de la asociación tiene que ver no con la actividad solamente parlamentaria, sino con el expertise que él tiene como abogado constitucionalista. Fue durante muchos años asesor de los municipios en Córdoba, de los temas constitucionales y también seguramente asesora como abogado en el ámbito privado y también tuvo, si mal no recuerdo, entre 2019 y 2023 alguna participación en el Banco de Córdoba. Bueno, va a representar al Congreso en esta asociación. Gonza, ayer reuniones de comisión, bueno, en primer turno, decíamos en los títulos, hay dictamen para el proyecto que declara la emergencia en discapacidad. Exactamente, esta es una iniciativa del diputado Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria, y que recordemos es el presidente de la Comisión de Discapacidad y que ya había tenido justamente la aprobación cuando se reunió únicamente su comisión la semana pasada o la anterior, y ayer lo que hicieron fue unificar los criterios y reunirse junto con la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que depende o tiene en su presidencia al diputado Pablo Schettling, también de Unión por la Patria, y ahora lo que faltaría sería la aprobación final también con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Son los 3 giros que necesita este proyecto, que hace que se declare la emergencia nacional en todo el territorio nacional en discapacidad, lo cual generaría
un mayor recurso, ¿no? En cuanto a la disponibilidad del dinero de las arcas, obviamente, del Estado Nacional hacia este rubro, hacia la discapacidad, para diferentes cuestiones, ¿no? Uno de los temas principales, recordemos, tenía que ver hace unos años o unos meses atrás, vinculada a, por ejemplo, bueno, cómo se tiene que realizar la continuidad o la renovación de los certificados. Bueno, en este caso estamos hablando de una cuestión un tanto más seria, porque estamos hablando de la cantidad de personas que están trabajando en los hospitales, de las necesidades que pasan muchas de las personas con discapacidad, que no dependen únicamente del personal médico, no dependen solamente de un certificado, sino que en muchos casos inclusive hasta dependen de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Para aquellas personas electrodependientes. Bueno, son muchas las variedades en este sentido, y lo que se pretende hacer ante o lo que por lo menos están pensando desde todos estos sectores que ya aprobaron este proyecto con 21 firmas en las dos comisiones, es que entienden que la comisión que preside José Luis Esper de Presupuesto y Hacienda no convocaría por motu propio, irían a una próxima sesión y lo que tratarían de hacer es emplazar, que significa, bueno, ya marcar la cancha políticamente, un día, un horario específico para que se busque por lo menos el dictamen en las tres comisiones y luego vaya al recinto de la Cámara de Diputados. Esta eventual sesión se está hablando para, no la semana que viene, que hay un feriado que es el miércoles 2 de abril. Exactamente. Sino para la siguiente. El 9 está prevista esta reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar las cuestiones referidas a la moratoria previsional, que sabemos que venció, el gobierno decidió no renovarla. Pero bueno, también tengamos en cuenta que esa misma semana podría haber una sesión y esa sesión hacer el emplazamiento del que hablaba Gonza, ¿no? Bueno, y acá también lo que es importante remarcar es que en esa semana tendremos como, bueno, temas principales, bueno, la posibilidad del emplazamiento de la emergencia de discapacidad a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, todos los proyectos vinculantes, Mauri, a la vinculación con el sistema previsional, que también están marcados para ese 9 de abril. Y algo más que te aporto para esa semana es que posiblemente el día anterior, el 8, vuelva a la Cámara de Diputados de manera informativa, y veremos si con invitados, el tema que están reclamando desde distintos sectores del campo para una actitud ya directamente de ejecución por parte del Gobierno Nacional respecto a la baja de las retenciones. ¿Puede llegar a haber dictamen en la Comisión de Agricultura ese día? Entiendo que no, porque faltaría aún una reunión informativa en el medio, y sí, posiblemente de ahí en adelante, la posibilidad de un dictamen que veremos si ya con estas reuniones se genera por lo menos algo de ruido, alguna reunión, algún contacto directo con el Gobierno Nacional, y tal vez alguna decisión, lógicamente, del presidente de la Nación, Javier Milei, con todo su equipo de trabajo, a ver si no se tiene que llegar a esa instancia de que desde la Cámara de Diputados se le imponga la agenda. Claro, ya hubo, recordemos, una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la que se debatió informativamente todos los proyectos que hay para bajar las retenciones, en algunos casos para eliminarlas directamente. Sí, para eliminarlas. Casi todos hablan de una eliminación, algunos en forma progresiva, otros en forma más drástica. Pero de acá lo cierto 5 es que, años. ¿cómo? De acá 5 años, por ejemplo. 5 años, por eso algunos que hablan de 20% de eliminación de las retenciones de cada uno de las alícuotas. Lo cierto es que esto todavía no tiene consenso para dictaminar, porque ni La Libertad Avanza ni Unión por la Patria están por ahora dispuestos a firmar un despacho. Por lo tanto, se me ocurre que no habría una mayoría, y mucho menos en el recinto. También se está especulando, Gonza, que tarde o temprano, mejor dicho, más temprano que tarde, va a haber una visita del jefe de gabinete, Guillermo Franco, que tiene que hacer un informe de gestión. No lo va a hacer durante marzo, pero sí durante abril. No sé si las primeras semanas, pero yo creo que si no es el 9 o el 10... debería ser la siguiente, ¿no? ¿Vos tenés la misma información de que los diputados ya pueden empezar a enviar sus consultas? Sí, en realidad ya lo están haciendo, según tengo entendido, porque están con la posibilidad de enviar consultas de todos los temas, pero todavía no se definió una fecha, ¿no? Claro, no se definió la fecha, y el tema vinculante, veremos si es un solo tema, que es el caso Libra, que fue por lo menos el tema en el cual ya en las comisiones se dictaminó la posibilidad de que diferentes funcionarios vengan al Congreso, pero entendiendo que hay un artículo en el reglamento que marca, y que, a ver, creo que nunca se cumplió a rajatabla, no sé si vos tenés ese dato, Mauri, en los años anteriores, que venga
una vez por mes a por lo menos una de las cámaras el jefe de gabinete. Bueno, hubo es algunos que vinieron más, otros que vinieron menos. El gobierno anterior, la verdad que tuvo pocas visitas. De hecho, creo que en algunos casos pasaron meses y meses. El gobierno de Mauricio Macri tuvo muchas visitas de Marcos Peña. En realidad tuvo también un jefe de gabinete que no cambió en los 4 años. Claro. E inclusive en el año 2019, cuando el Congreso no tenía quórum para reunirse, enviaba los informes por escrito, que es una obligación. O sea que fue bastante dispar. Lo cierto es que el año pasado tuvimos el accidentado de que hubo cambios de jefe de gabinete. Claro. Y eso, si bien no cambia la obligación, complica la logística. Rossi Mansur. No, el año pasado te hablo. Ah, del año pasado. Claro, exactamente. El año pasado tuvimos una visita de Nicolás Pose al Senado. Exactamente. Y después ya Guillermo Francos a diputados, creo que en agosto. Sí, cuando te escuché pensé que estabas hablando del gobierno anterior. No, el año anterior. Y después tuvimos una visita en noviembre. Exactamente. De Francos. En este caso, Francos fue en noviembre al Senado, por lo que debería ir en marzo este mes para cumplir la rajatabla de la Constitución. Pero bueno, por lo pronto me hablaban de que sería en abril, cuando también va a estar seguramente alguna definición por los proyectos que piden investigar el caso Libra. Exacto. En ese caso, ya están los dictámenes para ir al recinto. Claro. O sea que si no está convocado, ayer varios compañeros y compañeras que teníamos acá nos decían que si no están convocadas las comisiones, mejor dicho, si no están convocadas las sesiones porque todavía no hay un número garantizado. En el caso de Jessica Calcaño me decía, bueno, seguramente si no está convocada es porque todavía están viendo a ver si hay número, pese a que si uno hace el traspaso de las firmas que hay en los dictámenes, imagina que debería haber quórum, pero seguramente hay grietas en los bloques. Recordemos que este tema nace con un emplazamiento. O sea que el emplazamiento tuvo 134 votos. Si uno piensa que esos 134 se repiten cuando se trate el dictamen, debería estar el número, pero por lo pronto no hay sesión convocada por este tema. Bien, pero bueno, sería en este caso, bueno, posiblemente una visita del jefe de gabinete, sería en general, ¿no? Para responder varias preguntas, no solamente un caso puntual. El jefe de gabinete son cosas distintas. El jefe de gabinete tiene que hacer un informe de gestión con todos los temas que pregunten los diputados. Exacto. Que pueden ser del caso Libra, como pueden ser, tienen que ser de todos los temas. Claro, justo coincide de que se está esperando en el recinto la aprobación para que venga a responder por el caso Libra. Lo que está a tratarse en el recinto son, por un lado, la creación de una comisión investigadora y por otro lado, una enorme cantidad de pedidos de interpelación, entre ellos al jefe de gabinete Guillermo Franco. Pero ayer, tempranito, ni bien llegábamos, terminaba una larga reunión de la Comisión de Minería para debatir los proyectos de inversión que hay en diferentes provincias, y esto es lo que decía el diputado de Unión por la Patria, Gualberto Allende. Me parece que con las palabras del secretario pone muy en evidencia lo que significa esto de recorrer los distintos países del mundo, hablando de las bondades de Argentina con respecto a estos minerales que son tan requeridos y se manifiesta en las importantes inversiones en cada una de las provincias. Creo que estamos viviendo un momento muy particular. Yo quiero traerte, Luis, en aquel encuentro del Día de la Minería en Córdoba, cuando vos hacías referencia a cómo ha cambiado la mentalidad del argentino, particularmente en lo que es Capital Federal, que siempre fue muy reacio a aceptar esta actividad que podemos hacerla perfectamente cuidando el ambiente y demás, ¿no? Vos hablabas de un porcentaje sumamente importante y creo que eso tiene que ver mucho también con las decisiones de los gobiernos provinciales, apostar fuerte, trabajar con las comunidades y que debemos entender que aquellas provincias que estamos recostados sobre la cordillera no tenemos plan B si no hacemos minería. Acá están representadas provincias donde la actividad de la vitivinicultura es muy importante, pero también hay que remarcar lo que ha sucedido en los últimos años. Nos encontramos con una caída del consumo impresionante. Esto tiene que ver justamente que afecta a la actividad económica, laboral y demás. Tenemos en el caso de Mendoza, que es la principal provincia vitivinícola, a pesar de que San Juan tenemos mejores vinos que el Mendoza.
pero la caída del consumo es histórica en los últimos 20 años, la más pronunciada. Para tener una idea, el consumo a nivel global cayó el 7,5%, en la Argentina ha sido el 37,2%. Esto afecta directamente a nuestras provincias, ¿no? Y las economías regionales no alcanzan para cubrir esta caída que se ha producido. Entonces, nuestra esperanza está en la minería, ¿no? Por eso la decisión política de los gobiernos provinciales me parece que es fundamental. Bueno, pongamos en contexto, ¿no? El diputado Gualberto Allende es diputado de San Juan, que es una de las provincias mineras, y a su vez diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Minería. Y lo que estaba planteando es que justamente hay provincias como San Juan y Mendoza que tienen producción vitivinícola, también tienen capacidad de la utilización de la minería. En el caso de San Juan está habilitada hace mucho tiempo, tiene una gran cantidad de proyectos en vigencia, mientras que en Mendoza las restricciones son mayores y hay menos consenso social para la minería. Un poco lo que se hablaba ayer en la comisión es la posibilidad de que avancen proyectos en las provincias que tienen minerales para que pueda favorecerse el país con el enorme ingreso de divisas. Una de esas provincias es La Rioja y quien hablaba de este tema era el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Muchas gracias por la invitación, Gualberto. Luis, que lo he molestado durante un año y pico para empezar a conocer algunos detalles que tiene la industria. No, vengo de una provincia minera, pero no, porque tiene mucho potencial en términos de minería, pero no conozco el rubro. Vengo, como saben, del sector privado, pero hay cuestiones que tienen muchísimas particularidades, como la minería. Y veo, bueno, acá representadas la mayoría de las provincias, Catamarca, bueno, La Rioja, bueno, Nancy de San Juan, Gualberto, José Peluc, trabajamos juntos en nuestro bloque, Licho, Mendoza, en fin, Jujuy, Colo. Agradezco y celebro esta reunión de comisión que, como decía el señor secretario, están juntos el sector público y el sector privado. Nosotros somos los que legislamos y el sector privado es el que invierte. Y, o sea que está en nuestras manos generar las condiciones de sustentabilidad de este tipo de inversiones que son a largo plazo, ¿no? Vienen las empresas y entierran muchísimo dinero y empiezan a ver los frutos no menos o no antes de los 5 años. Este dato no es menor y hago un pequeño aparte en esta cuestión. El RIGI, famoso RIGI que salió dentro de la ley de base de este régimen, más allá de lo importante que es para la industria, habla de nuestro fracaso en términos políticos. Viene a ser el parche a un sistema que no pudimos generar condiciones de estabilidad de manera natural y permanente en torno a la inversión de los capitales. O sea, lejos de incentivar o de seducir a los capitales durante mucho tiempo, la Argentina los ha ahuyentado. Y esto sigue pasando en algunas provincias. Yo, como parte de un gobierno que tiene 1 año y 3 meses a cargo la Argentina, el mensaje es: tratemos de trabajar conjuntamente, articulada y coordinadamente, municipios, provincias y nación, en pos de lograr la mayor cantidad de inversiones en nuestro país, que nos está mirando literalmente el mundo. Son los mensajes que llegan desde todos los sectores vinculados a lo que es minería y oil and gas también, pero bueno, hoy estamos en el tema minería. Son fabulosos, tenemos una oportunidad, digamos, inédita para la historia de nuestro país,
de dar un paso adelante en este rubro de la economía que tanto necesita el mundo, los minerales. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, legislemos en pos de no ahuyentar los capitales, pues son ellos los que van a generar trabajo, van a generar regalías y van a generar mejores condiciones de vida para 47 millones de argentinos, más allá de que no todas las provincias son mineras. Tenemos que hacernos el propósito de lograr condiciones permanentes y sustentables para que aquel que quiera venir a invertir en la Argentina sepa cuáles son las condiciones y que no se las vamos a cambiar a mitad de camino como hizo la Argentina durante los últimos 20 años, que modificaba las reglas todos los años, más allá de las condiciones macroeconómicas que han sido bastante desfavorables. Así que celebro esta reunión, le agradezco de nuevo a Gualberto, al secretario por estar, a todos los diputados, a José que me ha insistido permanentemente. Yo vengo de otra reunión, suspendí para poder estar presente hoy. Muchas gracias por esto y que sigamos con este tipo de reuniones en pos de articular mejores políticas para obtener mejores resultados y mejores condiciones de vida para nuestra gente. Muchas gracias. Bueno, y ningún diputado de una de las provincias que tienen minoría se querían perder una reunión donde estaban los funcionarios nacionales encargados del rubro y también los diputados de las diferentes bancadas relacionados, por ejemplo, con la provincia de La Rioja, como el caso de Menem, por ejemplo, con la provincia de Mendoza, con la provincia de San Juan, con la provincia de Salta, la provincia de Catamarca también, que es muy presente en el litio, hablando de los diferentes proyectos de inversión. Y ahí Menem hacía referencia al RIGI, que es parte de la ley bases que fue sancionada el año pasado y que establece condiciones de estabilidad para las inversiones de más de 20.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, por el lapso de algo así como 20 años. Una ley que también tiene adhesiones en las provincias y que le sirve mucho a las inversiones extractivas porque no son inversiones que tengan rápidos retornos. Entonces, siempre han sido o han estado sujetas a las variables macroeconómicas del país. Un poco la reunión fue esa. Es una reunión informativa. Es interesante que veamos cuánta importancia tienen a veces las reuniones informativas porque son las que les permiten a los representantes testear con los funcionarios las condiciones de la gestión que hay en diferentes rubros, como por ejemplo la minería, ¿no? Bueno, y además, Mauri, a ver, hemos visto la imagen poco habitual de que el presidente de la Cámara esté en una comisión. Sí, hace mucho que no lo veía. ¿No? Estaba pensando, creo que Sergio Massa, no lo recuerdo, no sé si alguna vez Emilio Monzó, me parece que no. No, inclusive antes era muy común imagínate no... con lo inteligente que sos que tenés que pensar cuál fue la última vez que lo viste, ¿no? Sí, hace mucho, sí. Pero la realidad es que, a ver, esto... Recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados es un diputado más. Es un diputado más. No es como claro, en el sí, Senado, que quien está a cargo no es el senador, por eso puede participar, ¿no? Pero bueno, también le da un cierto énfasis a la reunión como para marcar un poco de, bueno, acá estamos ante un tema que no solamente le interesa a la Cámara de Diputados, sino también le interesa al Poder Ejecutivo. Un mensaje también muy importante. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Ya cumplió un año como diputada nacional. ¿Cuánto le cambió la vida desde entonces? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando deje la actividad política?
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Seguimos en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados y renovamos plantel en esta segunda media hora. Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va cantando? ¿Todo Bien, bien, acá estamos viendo. Tenías una novedad, hay una convocatoria a comisión para el martes, ¿no? Comisión de Trabajo, exactamente, la preside Martín Tetaz, diputado radical, y vuelve a la carga con todo el tema de el combate contra los sindicatos, ¿no? Porque, recordemos, el año pasado hubo un intento de Tetaz desde la Comisión de Trabajo de imponer esta idea de democratización sindical con varios proyectos de ley que tienen que ver justamente con combatir. Intervenían en las elecciones de los sindicatos y también restringían la posibilidad de que haya descuentos compulsivos en el recibo de sueldo. Los aportes que no sean compulsivos, que sean voluntarios. Eso fracasó en comisión y en recinto. Eso fracasó y ahora está nuevamente en agenda para ser tratado la semana que viene. Hay que ver. Marco Giorgetti, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo les va? ¿Te sorprendió la convocatoria para el martes de trabajo? Sí, sorprende que vuelva a activarse esta comisión. Martín Tetaz porque supone que ya el tema no caminó. Exactamente, pero Martín Tetaz ha insistido todo el año pasado, aún en muchas ocasiones que sabía que no tenía las firmas, convocaba y después tenía que suspender a último momento la reunión porque sabía que no iba a tener los avales para dictaminar. Insiste, es un tema que para el radicalismo es central. Y aprovecha la presidencia de esta comisión, que es una de las comisiones importantes. Bueno, uno de los temas que seguramente se va a retomar cuando haya convocatoria a esa comisión es, en realidad va a iniciarse, porque todavía no tuvo ni siquiera una reunión, ese proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que plantea aumentar las penas a delitos cometidos en los estadios de fútbol. Quien tiene todo el detalle es Martín Di Natale. Así es. Bueno, vamos a ampliar este tema que tiene que ver justamente con el proyecto de ley que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Recordemos, este proyecto de ley surge a partir prácticamente de la marcha violenta que hubo, enfrentamientos entre la policía y manifestantes, entre ellos hinchas de fútbol, hace 10 días atrás, en las inmediaciones del Congreso, y a partir de ahí se presenta este proyecto de ley que se venía trabajando y que vale recordar no es el único proyecto de ley, hay más de 10 proyectos de ley sobre este tema en la Cámara de Diputados, en el Senado también, pero bueno, este es el proyecto del Poder Ejecutivo. Básicamente la aplicación que plantea el Poder Ejecutivo en este caso es justamente para lo que tiene que ver con equipos de fútbol, aplicarse a equipos de fútbol, a acontecimientos deportivos. Me voy a poner las gafas para ver un poco mejor. Lo que estoy viendo acá, lo que estamos viendo en las placas es que lo que se plantea son como agravantes, ¿no? El agravante sobre un delito. Hay delitos que están en el Código Penal, todos los delitos están en el Código Penal, pero en algunos casos se considera que en determinadas circunstancias cometer un delito tiene penas mayores. En este caso, si mal no entiendo, Martín, lo que propone el gobierno es que sea un agravante cometer determinados delitos en un estadio de fútbol. Exacto, aumento de penas, se aplicará a los hechos relacionados, como decíamos, en espectáculos deportivos, clubes, equipos o deportistas. Las penas mínimas se incrementan. Dos tercios, claro. Sí, y las máximas se en la mitad. En un tercio. En un tercio, claro. Está muy chiquito. Marcos, vos tenías algo más también. Sí, no, se incrementan las mínimas en 2 tercios más que las máximas, para que el piso sea más alto. Para que no te entendí. Claro, se aumentan más las mínimas que las máximas. Las penas mínimas se aumentan más, Claro, se aumentan en 50%. Exactamente, 2 tercios, no, 2 tercios. 2 tercios, 75%, para ser más claro. Muchos delitos que algunos son contra la propiedad o contra la integridad física, que son graves, se aumenta bastante. Y las penas máximas actuales se aumentan un tercio. Exactamente. 33%, digamos. Una cantidad importante de número del Código Penal de distintas áreas. ¿Pero qué clase de delitos? A ver, enumeramos. Contra la propiedad privada. Vandalismo también, lesiones graves. Claro. Porque hay enfrentamientos en la cancha. Cometidos en las inmediaciones o dentro de un estadio, ¿no? Porque exactamente. Exactamente. ¿Cómo determinás eso? Bueno, el radio de acción es muy... Acá tenemos más detalles. Exacto, es muy poco visible, pero bueno. El proyecto define un poco qué es en algunos pasajes,
define que es un barra brava, que es y da algunas especificaciones para que tenga un contexto. A ver, la vamos a ver aplicación de este la criterio. placa de recién, que teníamos un poquito más de lo que son armas blancas, justamente. Exactamente. Penas a la aportación de armas blancas, piedras, botellas. Bueno, ahí ves. Hoy prácticamente eso no está prácticamente penado. Elementos como asfixiantes tóxicos, armas de fuego o artefactos explosivos. Pero si tenés un arma de fuego en un estadio de fútbol, estaría prohibido, pese a que la tengas, el ingreso, pese a que la tengas certificada, pero no podrías ingresar. Pero si vos lo detenés a alguien en las inmediaciones del estadio de fútbol, también podés llevar o portar armas de fuego. Y este delito hoy tiene, como dice Marcos, penas más bajas y la idea es aumentarse. Aumentar, o sea, el que lleve un arma a la cancha tenga muchas más penas de las que tiene hoy. Exactamente, sí. ¿Qué otra placa? Este era uno de los puntos centrales, el tema de la correlación con el resto del Código Penal, de las penas, lo que había frustrado otros intentos años anteriores. La convivencia de esta figura de penal para las barras en el resto del Código Penal. Había sido... Sí, en otras circunstancias, o sea, que sea un agravante para el caso de una violencia en el fútbol y que por ahí una violencia similar en otros ámbitos no tenga este tipo de penas. Pero creo que había otra placa ahí donde estábamos con nuevas figuras que tendría este proyecto, Martín. Exactamente. Bueno, esto tiene que ver con básicamente penas a la violencia que altere el normal desarrollo de un espectáculo deportivo. Esto tampoco es una figura nueva, porque también es muy relativo. ¿Cómo determinás esas penas que alteren el normal desarrollo deportivo? Reventa de entradas, esto también es nuevo, lo que tiene que ver con venta muy de importante entradas. falsificación, porque les informo a los que hacen mucho no van a la cancha, las entradas ya no se venden como antes, ya no hay ticket. La mayoría en los estadios más importantes, más convocantes, son abonados, tienen pago todo el torneo. La mayoría no son abonados, una parte son abonados. Una parte son abonados. Parte son abonados, lo que pasa es que el resto, la mayor parte el asociado lo que hace es sacar un bono, y ese bono es virtual. Sí. Lo que es cierto es que se puede falsificar. Se puede falsificar el abono y se puede falsificar el bono. Sí. Entonces, eso es lo que me parece que este proyecto después apunta, está, ¿no? Obviamente, los partidos de la selección y eso, que ya ahí ya pero termina siendo lo mismo, ¿no? Pasó con la selección, acá me apuntan que obviamente vos podés falsificar, pero hoy es más importante hablar de falsificación que de reventa, porque falsificar y vender una entrada falsa tiene por ahí, porque aparte la entrada falsa, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, debería no pasar el ticket, pero bueno, si por ahí hay un acuerdo, puede ser que pase. O sea. Sí, o hay que ver qué nivel de falsificación tiene esa entrada, ¿no? Claro, pero bueno, quien haga entrar a otra persona a la cancha... Ahí ya empieza a jugar la responsabilidad no solamente de los barras, sino también de dirigentes de todo lo que en todo el ámbito del fútbol. Por eso, y la siguiente placa plantea también el tema de seguimiento, ¿no? A cabecillas u organizadores de estas barras, porque ahí apunta un poco a lo que vos decís, de ir para arriba en la escala de responsabilidades de un club de fútbol, lo que sea, porque lo que busca con esto es investigar quién está detrás de todo esto, cómo se organizan estos grupos. Bueno, la ministra dio nombres cuando, en el marco de la manifestación de hinchas convocados a apoyar a los jubilados, dio nombres de políticos, de referentes a unas barra bravas también. Y te voy a dar un dato más. Hoy el Ministerio de Seguridad está investigando una correlación de imágenes que hay entre la marcha de jubilados de los otros días con el acontecimiento de violencia en La Plata, que terminó entre un enfrentamiento de hinchas de Estudiantes de La Plata y de Gimnasia. Hay información del Ministerio de Justicia que dice que muchos o algunos de esos participantes de ese acontecimiento en La Plata, que terminó en violencia, estuvieron también en la marcha de jubilados. Bueno, en cualquier caso, corroborando los datos. Gimnasia fue uno de los clubes que, hinchas de Gimnasia, habían por lo menos hecho expresiones
de convocar O sea que en las redes sociales. es complicado identificar porque cuando uno habla de una asociación ilícita, obviamente no tiene un registro. Es una asociación ilícita que hay que determinar, hay que comprobar a partir de una investigación. Y si tienen accesos privilegiados, por ejemplo, a un estadio o a cualquier otro ámbito, lo que hay es una complicidad de alguien con poder, que pueda ser parte del control de los espectáculos deportivos o también la dirigencia que organiza estos eventos. Esto es lo que se tiene que comprobar cuando se habla de una organización y justamente en base a eso poder aplicar estos artículos del Código Penal, en este caso si prospera esta ley, con los agravantes. Esto no tiene, Martín, fecha de tratamiento todavía, ¿no? No. Entró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, pero bueno, como decía, hay varios proyectos de ley también vinculados con este tema, ¿no? No es el único. Naturalmente, el oficialismo va a tratar de impulsar este tema porque es un proyecto del Poder Ejecutivo, pero bueno, habrá que ver de compatibilizar también con otros proyectos que hay. Un detalle que tiene una ausencia este proyecto, si vamos al que presentó en 2018 Cambiemos, también ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Que se cayó en el recinto porque había muchas diferencias. Que se aprobó en general. Se aprobó en general, pero no se pudo votar en particular. Tenía un artículo que prohibía el salto de la política a los clubes de fútbol. Claro. Que los políticos no puedan ser dirigentes de los clubes de fútbol. Claro. Desde 2018 a hoy hemos visto que los vínculos de la política con los clubes de fútbol y las comisiones directivas están estrechamente relacionadas. Mauricio Macri fue presidente en su momento y ahora Néstor Guidetti, por ejemplo, es presidente del Club Independiente. No se hubiera podido aplicar. Este artículo, que era uno de los temas polémicos de ese proyecto, no fue incluido en esta redacción. En su momento se hablaba de que ese artículo era anticonstitucional, básicamente porque era uno de los que hacía ruido y se terminó cayendo. Prohibís participar de una asociación civil sin fines de lucro, como es un club, a un ciudadano por su participación política. Es complejo porque son entramados que no tienen líneas visibles, que en realidad los tenés que reconstruir a partir de investigaciones. Y también si lo querés desarmar, tenés que tener bastante claro cómo opera, ¿no? Cómo opera cada una. Es un fenómeno mundial, tampoco nos atemos a la Argentina, ¿no? En Italia de Berlusconi, ¿te acordás? Formó parte también del fútbol en Inglaterra, en Alemania. El fútbol se entremezcla mucho con la política. Sí, porque es un instrumento de poder. Exactamente. Es un instrumento de poder y cualquier persona que tenga ambiciones políticas se ve favorecida si tiene respaldo de parcialidades deportivas. Y en tal caso, ¿viste? Lo que uno quiere cuando va a la cancha es que haya el mayor control posible y la seguridad posible, ¿no? Obviamente que si hay una organización que está armada con fines delictivos, hay que desenmascararla, hay que sacarla, pero lo que uno quiere es seguridad, ¿no? Y habitualmente lo que ha pasado, me da la sensación en los últimos años, no sé, Marcos, que también camina por las tribunas, es que estas organizaciones, en pos de mantener sus beneficios, también se han hecho cargo de algunos roles de seguridad, o por lo menos han evitado los viejos enfrentamientos de hace 2 o 3 décadas, pero después salta todo junto cuando hay un evento de grandes proporciones, ¿no? Sí, terminan siendo cuestiones internas y no ya violencia entre hinchadas. Ya sostenido el tema de que no haya visitantes en los estadios de fútbol. Claro, eso cambió mucho. Esa violencia, ese tema ha cambiado Desapareció. mucho. Desde el año 2013, que no se puede entrar, recordemos, hasta el 2007 eran libres las tribunas visitantes. O sea, vos ibas a una tribuna visitante. Eran masivas las tribunas visitantes porque había lugares. 12, 15.000 personas. Partidos de fútbol con hinchadas contrapuestas. No, pero iban 12, 15.000 personas. Después se dio un cupo. Iban 2, 3.000, eran poquitos, y ahora no hay hinchas visitantes, o sea que no hay enfrentamientos entre hinchadas. Lo que hay es una hinchada local fuerte que tiene una incidencia muy importante sobre el espectáculo. Exactamente, sí, claro. Puede definir su momento. Algún dirigente argumentaba que estaban extorsionados por la posibilidad de incidir en la continuidad del espectáculo deportivo. De poder suspenderlo o no. Eso hace mucho tiempo no se ve que se suspendan partidos por cuestiones en el campo de juego. Eso creo que se calmó un poco, pero sí evidentemente los nexos de la política con las barras y la violencia en otros ámbitos se ha extendido. Claro, recordemos que esto se trataría en la Comisión de Legislación Penal, que tiene pendiente, Marcos, el proyecto sobre baja edad de imputabilidad, ¿no? Exactamente, sí, eso es el gran tema de esa comisión. Todavía no fue dictaminado. Desde el año pasado. No, pero tuvimos un plenario hace 15 días. Poquito. Después del 1 de marzo, el discurso del presidente, veníamos de
del caso Kim en la provincia de Buenos Aires, que había vuelto a poner el proyecto de ley en debate, le había dado un nuevo impulso, por lo menos en la opinión pública. Se coincidió con el discurso del 1 de marzo del presidente, también motivando al oficialismo de la tropa propia a darle continuidad al debate. Se reunieron y siguen la misma diferencia que veíamos el año pasado. ¿Cuáles son? El principal tema es el proyecto del gobierno, manda una edad de 13 años para la baja y hay sectores muy cercanos al oficialismo que tienen otro parámetro para esta cuestión. Después hay algunos matices desde bloques más alejados del oficialismo que plantean una cuestión más integral del tratamiento del tema, con seguimiento por parte de instituciones del Estado y que tienen que ver con cómo se trata la reinserción de esos jóvenes que son que entran en el marco de la punibilidad. Toda esa discusión ha tenido múltiples proyectos y no hemos visto que haya un acercamiento entre todas las alternativas que se han presentado. Bueno, pero ayer la actividad acá en la Cámara de Diputados, después de la reunión de la Comisión de Minería, siguió con la Comisión de Salud y Acción Social, que dictaminó un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Ya había un dictamen de la Comisión de Discapacidad, ahora queda presupuesto, pero Marcos tiene todos los detalles de ese proyecto. Así es, vamos con lo que pasó ayer en Acción Social y Salud, exactamente, proyecto de ley que declara la emergencia en el área de la discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Esto es hasta más de la finalización del mandato de Javier Milei. Estamos hablando de 2 años y medio más de todo el mandato de Milei todo lo que queda del mandato de y el Milei, final más de 21 ese días diciembre. Del primer mandato de Milei, o sea, hay que ver porque él tiene la posibilidad de una reelección, porque es el primer mandato, pero bueno, por lo pronto, en esta gestión, este proyecto plantea la emergencia. Y hemos visto, como decías vos, la firma del dictamen en la Comisión de Discapacidad y ayer la firma del dictamen en Acción Social y Salud Pública. Datos interesantes para marcar sobre la firma del dictamen. 21 firmas. Estuvo Unión por la Patria, que lo impulsa con el proyecto del diputado Daniel Arroyo, que es presidente de la Comisión de Discapacidad. Obviamente las firmas de su bloque. También algunos diputados de la UCR, del bloque Democracia para Siempre. Y la presencia de Carlos Fernández, que es uno de los referentes de los diputados de Misiones, del Frente Renovador de la Concordia, que están dentro de Innovación Federal, que fueron a la comisión, manifestaron su apoyo, dijeron que llevaron la propuesta al oficialismo provincial de acompañar este proyecto, pese a que los últimos meses, los últimos debates, venían acompañando propuestas del oficialismo, y es un dato interesante para pensar los apoyos que terminó recolectando en este paso por estas dos comisiones el proyecto, y que anunciaron ayer los diputados que van a ir por el emplazamiento de presupuesto de Hacienda. Claro, falta la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Falta presupuesto de Hacienda. Lo que van a hacer es, lo dijimos varias veces en este programa, pero es bueno aclarar. Lo que se habló ayer, o por lo menos lo que se hizo público, es que los sectores de la oposición que impulsan la emergencia en discapacidad van a buscar emplazar, o sea, una sesión en la cual se convoque a la Comisión de Presupuesto para tratar este y otros temas que tampoco están todavía en tratamiento en esa comisión. Sí, no hablaron de un pedido de sesión particular para el emplazamiento. Pero no te queda otra. No te queda otra. Lo que dijeron es la próxima sesión o cuando haya sesión, claro, pediremos el emplazamiento de presupuesto. Veremos en qué momento es eso, porque por el momento no hay una sesión a la vista. La semana que viene por lo menos no. La semana que viene por lo menos no. Y recordemos que en abril tenemos la semana corta de las Pascuas. Ahora, que viene también es semana corta, digamos, ¿no? La que viene es corta. Tenemos el miércoles 2 de abril, feriado. El miércoles. Cae en el medio de la... El 2 de abril, después tenemos el 9, claro, que es el 9, que ya hay comisiones. Sí, esa semana va a ser muy intensa. Y a fin de mes está Pascuas. Sí, 18 de abril. Sí. Mitad de mes. Ah, o sea que claro, tenemos la semana del 9 como la única. Por lo menos en el horizonte próximo. La semana del 9 para emitir dictámenes. Para emitir dictámenes. No creo que haya sesión. O sea que seguramente vamos a tener una sesión picante a fin de mes. Fin de mes con todos los temas pendientes. Hay que ver si alguno de los proyectos que estamos mencionando, sobre todo en materia penal y judicial,
Sí. termina avanzando esta semana, que puede ser lo que encabece una agenda fuerte del oficialismo. Bueno, pero ¿qué que se consta? sacó el tema de DNU, FMI, que era lo más importante. La emergencia en discapacidad, ¿qué Vamos consta? ¿de qué consta la emergencia? Asegurar el acceso a derechos esenciales, esto es salud, trabajo, educación y protección social en el área. También garantiza el financiamiento de pensiones y programas de salud, además de que el objetivo en este punto es asegurar la continuidad, no solamente de estos derechos esenciales y este financiamiento a las pensiones, sino también la sostenibilidad del financiamiento. Todo esto, según en palabras del diputado Arroyo en la comisión, no genera erogaciones presupuestarias, puesto que lo que hace es determinar una emergencia y que sea el Ejecutivo el que reasigne las partidas dentro del propio presupuesto, que además no fue abordado por el Congreso el año pasado, sino que es un presupuesto que está reconducido y que está siendo ejecutado por el Gobierno Nacional, y que por esta razón, según su consideración, ni siquiera meritaba que el proyecto pase por la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Eso igualmente debe suceder porque tiene giro. Porque tiene giro, claro. Lo que planteaba los sectores que convocaron a esta comisión, y en realidad los que promueven la emergencia, es que son partidas que ya deberían estar. Exactamente. Y que por lo tanto no debería haber un gasto del gobierno en cumplir con estos programas que están vigentes. ¿Qué ocurre? Como los presupuestos no se aprobaron, los últimos dos, el de 2023 y el en realidad de 2024 y el de 2025. El Congreso no tiene un control sobre eso tampoco, porque con hay la una inflación, partida desactualizada. Sí. Exactamente. Bueno, decía, establecer y por último, una pensión. Establece una pensión no contributiva. Bueno, acá sí hay una nueva erogación. Al 70% del haber mínimo jubilatorio. Para todos los casos de discapacidad sería. Sí, hablaron un poco también del tema auditorías, que es lo que dice. Es un tema. Es un tema, lo que dice el Gobierno Nacional. Arroyo aceptó que pudiera haber en una auditoría de 1.200.000 casos irregularidades, que el gobierno está en todo su deber de evaluar si 1.200.000 pensiones hay. Sí. Lo que siempre hablan en la Comisión de Discapacidad es que la cantidad de personas con discapacidad en Argentina, y si se toman los promedios mundiales, es mucho mayor a 1.200.000. Entonces, el punto es a quién favoreces con una pensión. Lo que se habla siempre es que dentro de ese universo hay un montón de pensiones truchas. El caso paradigmático que se está investigando, lo importante, la capacidad, claro, pero la capacidad, el control de esas pensiones es del propio Poder Ejecutivo Nacional. Sí, y ya empieza. Es el que tiene que controlar si es trucha o no. Y ya empieza, este concepto ya empieza a entrar en conflicto, por lo menos con la oposición, con la cuestión tiempo. ¿Cuánto tiempo le puede demandar al Gobierno Nacional hacer una evaluación de este tema sensible? Me pasa que lo tienen que hacer. Empieza a estar en emergencia según la óptica. Todos los gobiernos siempre hablan de pensiones truchas. El tema es que vos ya tenés una estructura del Estado, ¿no? Vos lo que planteas es cierto, lo otorga el Poder Ejecutivo Nacional, pero en algunos, lo que está planteando el gobierno, digo, ¿no? Después habrá que ver si es así, de acuerdo a la investigación. Casos puntuales que está investigando, el caso paradigmático es el de Formosa, donde había 2,8% de todos los habitantes. Es una cifra que supera altamente la proporción que hay a nivel mundial, digamos, 2,8% de toda la provincia discapacitados con pensión. Atención que hay porcentajes en el mundo que hablan de 5%. No. El tema es quién recibe la pensión y el tema del contralor, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, sin duda que es un tema a revisar. Martín, gracias. Por favor. Marcos, gracias. Nosotros nos vamos mañana de vuelta a las 12 acá en La Bancada.